Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Samuel Bendezón y en esta oportunidad hablaremos sobre un tema muy importante en finanzas, que es el costo de capital. Bien, el costo de capital eh, se define como aquella tasa en la que es exigida por un inversionista para un proyecto o una empresa determinada, ¿no? Esto combina diferentes tipos de financiamiento eh, tales como deuda, tales como capital, como acciones, etcétera. Bien, primero entendamos qué es un flujo de caja libre. Un flujo de caja libre son distintos montos que un proyecto ofrece a través del tiempo. Bien, estos flujos de caja libre son ganancias netas menos la inversión requerida en capital operativo, ¿no? Como podemos apreciar, todos estos flujos tienen que estar al valor presente, es decir, descontados a una tasa. Esta tasa exigida se denomina costo promedio ponderado del capital, que vamos a denominar CPPC. Ok, eh, el CPPC muestra que el valor de un proyecto debe ser igual a los diversos flujos de caja libre que se generan a través del tiempo. Acá vemos diferentes flujos de caja libre que están siendo descontados, ¿no? Por el costo promedio ponderado de capital elevado al número del periodo. En este caso el periodo 1 elevado a la 1 más el flujo de caja libre del periodo 2 sobre 1 más el costo promedio ponderado de capital elevado al cuadrado. Y así sucesivamente va sumando los flujos de caja libres, ¿no? Hasta el último flujo de caja libre, que se va a dividir entre 1 más el costo promedio ponderado del capital elevado al periodo N, al periodo final del proyecto. Bien, el costo promedio ponderado del capital, eh, ¿qué considera? ¿Qué factores considera? En un primer lugar, considera el riesgo del negocio, o riesgo también operativo, también como se puede denominar en algunos textos. También el mix de deuda capital, es decir, cuánto la empresa decide en mantener deuda y cuánto en capital. También la aversión al riesgo de mercado, como podemos ver más adelante, aquí vemos un ejemplo del Capital Asset Pricing Model y las tasas de interés de mercado para determinar el costo de la deuda. Bien, ese costo promedio ponderado de capital eh, tiene como fundamento, ¿no? Que el valor de la empresa debe ser igual a las acciones comunes más las acciones preferentes y más la deuda. Bien, vamos a simbolizar esta ecuación para poder realizar un ejercicio y ver cómo podemos determinar esto, ¿no? B es el valor de la empresa, que va a ser igual a E, que va a ser acciones comunes, más P, que va a ser acciones preferentes, más D, que va a ser deuda, ¿no? La suma de estos tres elementos va a resultar el valor de la empresa. Bien, dividiendo cada uno de esos tres factores entre el valor de la empresa, vemos que vamos a tener una proporción. Lo multiplicamos por 100 y en términos porcentuales obtenemos que el 100% del valor de un proyecto o de una empresa va a ser igual a la proporción que exista entre el capital común sobre el valor de la empresa, ¿no? Así como las acciones preferentes y las deudas sobre el valor de la empresa, ¿no? Aquí vemos que en términos porcentuales es la división entre el valor de la acción sobre el valor de la empresa
el valor de las acciones preferentes sobre el valor de la empresa, todo ello multiplicado por 100 y en términos porcentuales. Esto es la forma como se estructura el valor de la empresa. Entonces, el costo promedio de ponderación de capital obtiene de este fundamento su determinación. Vemos que el costo promedio de ponderación de capital va a ser cuánto es el peso de la deuda en el valor de la empresa por una tasa, la tasa de costo de deuda, libre de impuestos. Ese 1 menos T es descontando el impuesto. Más, ¿cuál es el peso de las acciones comunes? Perdón, de las acciones preferentes con respecto al valor de la empresa multiplicado por la tasa o el costo, tasa de costo exigida por los accionistas que mantienen acciones preferentes, más el peso de las acciones comunes sobre el valor de la empresa, el valor total de la empresa, multiplicado por la tasa exigida de los que mantienen acciones comunes. Bien, ¿cómo determinar estas tasas de costos? Bien, la tasa de deuda podemos extraerla del mercado, tasa de interés exigida por los prestamistas para nuevos préstamos, no préstamos pasados, sino de nuevos préstamos. Eso viene a ser la tasa exigida de deuda. Mientras que la tasa exigida de deuda tiene que ser descontada de impuestos. Por otro lado, la tasa exigida por los accionistas de acciones que mantienen acciones preferentes, ¿no? Esas acciones preferentes vemos de que tienen un tratamiento, ¿no? Como su nombre lo indica, preferencial a las acciones comunes, por eso que se le va a otorgar un dividendo fijo por cada periodo. Mientras que la tasa requerida por las acciones comunes, por inversionistas que mantienen acciones comunes en sus portafolios, ello va a depender del mercado y de su aversión al riesgo. Como les comentaba, las acciones preferentes van a tener un dividendo fijo, o sea, una perpetuidad en términos financieros, mientras que la tasa exigida por los accionistas comunes, vamos a utilizar aquí la aproximación del Capital Asset Pricing Model, KPM, para determinar la rentabilidad de que esos accionistas van a exigir. En un primer momento necesitamos una tasa libre de riesgo, risk free. Entonces la tasa exigida por el accionista va a ser igual a la tasa libre de riesgo más el beta o la sensibilidad que tiene el proyecto o la empresa con respecto al mercado, multiplicado por la tasa exigida por la tasa de mercado menos la tasa libre de riesgo. Entonces, debido a esta ecuación, se va a determinar la tasa exigida por los inversionistas que mantienen acciones comunes. Bien, eso es todo. Aquí dejo mis datos para que puedan encontrarme en YouTube y en Twitter. Mi nombre es Samuel Bendezú. Muchas gracias.